Pues estamos de vuelta con el segundo partido de esta primera división de fútbol playa Collerense, fútbol playa Huelva, en un encuentro seguramente disputado, divertido, igual que el que hemos tenido ahora con el Atlético Torroxeño ganando en ese duelo importante para conseguir su liderato, para ponerse lo más alto de la clasificación. Y toca el turno pues de dos conjuntos que evidentemente van a tener que disputar un partido a máximo rendimiento si quieren ganar, si quieren seguir creciendo a nivel clasificatorio. Estamos en una jornada evidentemente maratoniana de fútbol playa, en una primera división que está igualadísima, lo venimos contando. Hubo resultados por la mañana: ese Playa San Javier 3, Cáceres 10, Igicontrol Melilla 3, Pozalbense 0 y Atlético Torroxeño 5, Turiabec Soccer 2, que era el que hemos comentado brevemente. Collerense y fútbol playa Huelva, que están en la zona media-baja de la clasificación y que querrán ganar para empezar a crecer, para empezar a ser clubes que lleguen a esa primera parte alta importante. Ahí vemos a las futbolistas ya preparadas para un partido, como decimos, que va a ser más que interesante. Vemos a Elena Montane, la capitana de Collerense, también a Cristina Domínguez, la capitana de Huelva. Así que el partido está preparado para dar comienzo. Fútbol playa Huelva, Collerense, aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Se viene el saque de centro para Collerense. Fútbol playa Huelva, preparado para defender la primera acción del partido. Vemos ahí ya preparada la barrera para evitar este primer golpeo de un Collerense que va a poner la pelota en disputa. 0-0, va a dar comienzo el partido. El colegiado esperando que todo esté ok. Las futbolistas de Collerense están esperando la autorización del colegiado para poder dar inicio al partido, y parece ser que de momento no se puede empezar. Va el colegiado a medir si esa pelota está bien ubicada dentro de las distancias permitidas. Así que una vez revisada la situación, ahora sí parece que vamos a poder dar comienzo a este partido entre fútbol playa Huelva y Collerense, buscando 3 puntos y crecer en la clasificación. Collerense, equipación negra y blanca. Fútbol playa Huelva, equipación blanca y azul. Y vemos a una afición del Collerense que evidentemente empieza a hacer ruido y a animar a las suyas. Dale ok el colegiado, ahora sí. Collerense pone la pelota en juego, el primero del partido. La pelota se marcha fuera. Balón para la guardameta. Tocando fútbol playa Huelva. Era Cristina apoyándose en la guardameta Jennifer. El balón en defensa, buscando el equipo nubense comenzar el partido con un control de pelota que va a acabar en la banda. El disparo que va a ir directo a portería de Collerense. No tiene ningún problema en recoger la pelota Aroa. El balón de Aroa en largo, busca Collerense la prolongación y va a bloquear con todo la guardameta Jennifer. Jugando fútbol playa Huelva. Esa pelota que quiere proteger, que la quiere defender ahora Sarina Cato. Saque de banda que no termina de producirse porque la pelota se quedó en la misma línea. Estuvo rápida la futbolista de fútbol playa Huelva para quedarse con el balón, intentándolo ahora Elena Guerra. Elena protegiendo la pelota, le viene a la presión
la futbolista de Collerense, Maribel Alzas, y acaba provocando que ese balón acabe saliendo por el costado. Estamos en la primera parte, 0-0. Sarina Kato, que se mueve, intentaba ganar esa pelota, el control se le acaba yendo largo, pero viene Elena Montané, la capitana, para hacer una cesión a su guardameta. Otro balón en profundidad, acaba tocando Fútbol Playa Huelva, saque de banda. La va a poner Candela Roldán. El envío ahora despejado en pelota en profundidad. Aroa, que acaba recogiendo la pelota y enviaba un balón directo a la área con alguna duda, porque estaba la defensora a punto de peinar en la salida de Jennifer y ha podido meterse en un lío Fútbol Playa Huelva, que finalmente fue resuelto con el blocaje de Jennifer, que tiene la pelota de nuevo en su poder. El envío largo. Sarina Kato, que quería zafarse ahora de la marca defensiva de Candela Roldán, que ahora puede perder la pelota. Que rápida Sarina Kato, que recupera de nuevo un balón. El taconazo de calidad, pero le vieron las intenciones las defensoras de Collerense y estuvo Saraida Arcila muy rápida para despejar la pelota. El balón para Kato, que intentaba el remate de cabeza, y Collerense buscando un envío directo. Elena protegiendo la pelota, se prepara para la tijera. Elena, el golpeo, se acaba marchando fuera. Lo buscó, lo intentó Collerense en el primer balón que pudo captar Elena con posibilidad de golpeo. Ahora el bote que supera a Kato, y vamos a ver por qué ha pasado algo que no hemos terminado de ver, y es una infracción que ha habido a favor del equipo de Huelva. La jugada ha sido en campo contrario, así que en el envío de pelota, la infracción que va a ejecutar Marin Fujisawa. Fujisawa preparada para el golpeo. Ahí lo vamos a ver cómo toca en la mano. Fujisawa, el lanzamiento a las manos de la guardameta. La tiene ahora Collerense. Quería controlar la pelota con alguna dificultad Margarita. El balón ahora en el golpeo, que sale llovido, pero bien Jennifer para bloquearlo. Intentaba Naira Gallego. Es turno para Elena Guerra. Se apoya en Jennifer, jugando con Cristina. Aquí vamos a ver el disparo de Naira y cómo acaba bloqueando Jennifer. Pelota en largo, la tiene Sarina Kato. Kato, el golpeo, y apareció Sarina Kato para hacer un auténtico golazo. ¡Qué calidad tiene Kato! Que si la dejas medio metro te la puede liar. Bueno, pues con una tijera espectacular, Fútbol Playa Huelva se adelanta en el marcador. Vaya golazo de Sarina Kato. Se adelanta Fútbol Playa Huelva 1-0 ante Collerense. Estamos viendo a una futbolista, como decimos, que tiene muchísimo peligro. Sarina Kato. Y ahora el balón largo, que se va a marchar por encima de la portería. Y vaya manera de estrenarse Sarina Kato con esa chilena espectacular. Fíjense que a nivel estadístico Fujisawa lleva 4 tantos. Estaba siendo una futbolista importante a nivel goleador para el equipo de Fútbol Playa Huelva, pero Kato, que ha venido hoy con ganas de empezar a aportar a las suyas, se la quita de encima ahora Fútbol Playa Huelva, y lo que era un despeje se convierte en el segundo. Cristina Domínguez decidió alejar la pelota de su área y acaba haciendo un auténtico golazo. No se lo termina de creer Aroa, que ha encajado el segundo. Marca Fútbol Playa Huelva, marca el 0-2. Se ponen las onubenses ya con 2 tantos de distancia.
El balón ahí lo vemos. Otra vez repetido la acción del tanto. Y jugando. María Soto en defensa. El envío. De nuevo para Fútbol Playa Huelva. El golpeo. Que no termina de llegar. Ya saben que está Yoko Tagashira. Está Marin Fujisawa. Sarina Kato. Futbolistas importantes de este Fútbol Playa Huelva. Las asiáticas que tienen un nivel excelso de calidad. Y que como te despistes, como les dejes medio metro, son jugadoras que te pueden resolver. La tiene Kato. Muchísima clase, la número 10 de Fútbol Playa Huelva. El envío en largo buscando precisamente a Kato, que quiere inventar, pero sí le acabó yendo la pelota fuera. Saque de puerta para Aroa. Collerense jugando en defensa. Estamos en el Ecuador de esta primera parte. 0-2. Gana Fútbol Playa Huelva. La pelota hacia la banda. La tiene Collerense. Otro envío que se puede complicar finalmente. Acaba en un disparo. Demasiado largo. Que se acaba marchando fuera. Aquí lo hemos repetido, ese toque que podía haber llegado, que podía haber complicado a Jennifer, a la guardameta del Fútbol Playa Huelva, pero tras no poder impactar la pelota, se acaba perdiendo. Sigue Collerense manejando ahora el balón por medio de Peña. La pelota para Aroa, el envío largo, saca bien Fútbol Playa Huelva, que está contundente a nivel defensivo. No quiere ceder ni una oportunidad de que Collerense pueda recortar distancias. Otra pelota al área. La va a hacer desde la banda. El toque ahora mismo impreciso. Devuelve para Peña, que puede picar pelota. No lo ve claro Margarita Peña. El balón finalmente acaba en el golpeo de Melody. Y cortó Kato. Sigue la pelota. Ahora se quería preparar Melody. El balón para Peña. Peña que la quiere poner. Y Kato que despeja de cabeza. Pelota de nuevo para Collerense. El envío para Peña, que quiere ponerla de zurda. Le va a cerrar ahora con todo. En esa ayuda defensiva María Soto, pero sigue Peña, que la quiere poner. Y el despeje de cabeza de Cristina Domínguez para enviarla directamente a saque de esquina. Aquí lo vamos a ver. Buen movimiento, cómo se perfila el golpeo que tenía Rosca, que iba hacia portería. Y Cristina no quiere dejar ningún atisbo de duda. Se viene el saque, ahora la dejada no termina de salir. Sigue Collerense, que la recupera en zona peligrosa. Saca como buenamente puede la defensa. Collerense protegiendo balón. Puede venir la chilena, el envío a las manos de la guardameta, que se queda con la pelota. Jugando una pelota larga, lo tiene ahora Fútbol Playa Huelva. El toque que termina en un balón dividido. Puede venir el disparo finalmente. Se la va a quedar Fútbol Playa Huelva. Ahora Kato, que puede armar el golpeo. Se va a ir alto. Otra más para Huelva, que lo está buscando para hacer el tercero. Collerense, que le está costando mucho generar, pero está un solo tanto de poner el partido en un pañuelo. El disparo ahora que bota en la arena, fácil para que recoja Aroa. No tiene ningún problema la guardameta. El balón que bloquea la guardameta. Ahí lo vemos. Y Kato, que va a jugar en zona defensiva. Se viene Fútbol Playa Huelva intentando la aventura ahora. Yoko Tagashira.
El toque de Tagasira, el bote que va a favorecer para que Elena Guerra pueda buscar un control y perfilarse para el disparo de zurda. Fácil, detiene a Aroa, el balón le fue directamente a las manos de la guardameta. Sigue Elena protegiendo de la labor defensiva de un Fútbol Playa Huelva que de momento está muy fiable, está muy seguro. Y juega Fútbol Playa Huelva. Pelota en largo. Puede venir la chilena finalmente. No termina de estar afortunada Elena en una pelota que va a acabar en los dominios de la guardameta Jennifer. El toque para Elena. Presionada. Devuelve para Jennifer, que quiere romperla. Acaba golpeando a la jugadora de Collerense. Y eso es un balón perdido que lo quiere ganar Huelva. Y lo va a hacer. El disparo de Fujisawa, que cada vez que puede también mira portería, buscando su quinto tanto de la liga. La jugadora de Fútbol Playa Huelva, aquí lo vamos a ver. Qué bien se gira rápidamente, teniendo en la cabeza el posicionamiento de la guardameta. Pero esta vez el disparo no fue lo suficientemente potente para sorprender a una Aroa que acompañó para bloquear la pelota. Sigue jugando Fútbol Playa Huelva. El balón en largo. El toque ahora se acaba de perder. Y es un balón que va a ir en largo. La recoge Jennifer. 0-2, va ganando Fútbol Playa Huelva Collerense. Segundo partido de la tarde de esta primera división. Aguantando pelota, devolviendo para Jennifer, que le quiere dar celeridad, buscando el toque, la descarga, que lo hace bien ahora de Zaira. El balón para el disparo y se va a marchar cruzada. Había una futbolista en boca de gol que no pudo rematar y se pierde por línea de fondo. Collerense, Selena, la capitana, que parecía que se podía animar con el disparo. La ayuda defensiva de Fútbol Playa Huelva. Tiene que recoger esa pelota Naira. Elena, que golpea por encima de la portería. Saque para Fútbol Playa Huelva cuando va a terminar esta primera parte. De momento, Collerense 0, Huelva 2. Estamos enseguida con el segundo periodo de este partido.
Pues estamos de vuelta con el segundo periodo de este Collerense 0, Huelva 2. Está ganando el equipo andaluz, que va a sacar y buscaba el primer golpeo para sorprender en este inicio del segundo periodo. Un Fútbol Playa Huelva que quería enviar la pelota. Finalmente el balón es para Collerense. El golpeo que va a llegar y el disparo al lateral de la portería. Lo buscó ahora con ese intento Candela Roldán, ahí lo vamos a ver. Pero se perdió en el lateral de Natalia García, la guardameta que ahora defiende la portería de Fútbol Playa Huelva. Con la pelota Collerense. Intentando ahora percutir por el perfil izquierdo Rosa Amer. Rosa que va a la disputa, pero está rápida Natalia, que la pone rápidamente en juego. Perfil izquierdo. Sigue Fútbol Playa Huelva, que recuerden tiene ventaja de 2 tantos. Una primera parte donde ha sido mejor, pero Collerense está buscando la manera de recortar distancias. Y lo ha buscado nada más empezar. Otra pelota para Huelva. Intenta ahora María Soto. María que quiere golpear al palo. Vaya golpeo de María Soto. Su disparo lo repele el poste. Ocasión para Fútbol Playa Huelva para hacer el tercero. Se acaba de salvar la guardameta de Collerense. Ahí lo hemos visto. El disparo con mucha potencia de María Soto. Y la guardameta que se alió con el poste. Ahora no termina de golpear bien la pelota María, que quiere buscar la apertura. Se viene ahora Fútbol Playa Huelva. Le cierran a Marin Fujisawa. Lo hizo bien Candela. Balón de nuevo para la guardameta. Ese balón que no lo puede controlar. Y va a acabar volviendo con una pelota que se acaba yendo fuera. Aquí lo vamos a ver, ese golpeo que acaba en el poste. Había acompañado muy bien la guardameta, pero finalmente la pelota se acaba marchando. Intentando en ese envío Fútbol Playa Huelva. Se quería girar el balón, que acaba siendo recuperado por Collerense. Pelota que quería ahora responder un Collerense que quizás no está teniendo la fluidez, pero es que también está muy fiable a nivel defensivo Huelva. Zaira. Jugando con Laura, la guardameta. El toque ahora de nuevo para Sato, que puede golpear. El disparo de Sato que es prácticamente a la arena y acaba golpeando la pelota mordida. Se le va fuera. Turno para Collerense. El toque de pelota se va a marchar fuera. Balón de nuevo en portería para Fútbol Playa Huelva. Esa pelota que se va a acabar marchando. Y toca jugar en corto. El toque, la peinada de cabeza. Puede venir el disparo, el golpeo. Y el balón se va a marchar fuera. Otra ocasión más. Defendió bien Fútbol Playa Huelva. Chocaba ahora con sus compañeras Natalia García, porque habían hecho un trabajo descomunal para evitar que Collerense pudiera golpear esa pelota en ventaja. Preparada para el saque. Turno de Saray, que quiere poner una pelota. Natalia que sale con la mano. El rechace. Natalia en 2 tiempos. Se va a quedar con la pelota ahora. Sin querer acaban golpeando la cabeza de la guardameta de Fútbol Playa Huelva. Aquí lo vamos a ver.
Primero la salida valiente, palmeando esa pelota, consigue el rechace Collerense y luego cuando ya quiere bloquear en la disputa acaba recibiendo un impacto en la lucha con Melody. Así que pelota para Fútbol Playa Huelva. Natalia, que la va a poner en juego. Se viene Natalia. La pelota en largo, el balón que acaba marchando fuera. Y va a jugar en zona defensiva. El balón cruzado con mucha altura. Se acaba perdiendo. Y es pelota en saque de banda. El toque, la peinada, finalmente. Otro balón despejado. Fútbol Playa Huelva que la quiere ganar. Otro balón que tiene Collerense. Gana Fútbol Playa en la disputa. Buen balón para Yoko Tagashira. Yoko que puede golpear y va a cerrar providencial la defensa de Collerense. Llegó Maribel Alzas, que despeja la pelota. Aquí vamos a ver cómo Yoko había ganado la posición y luego el disparo fue cerrado por la defensa de Collerense. Estamos en el Ecuador de la segunda parte. Se mantiene el 0-2 de la primera. La tiene Sato. El envío cruzado, pasado. Va a llegar ahora al perfil izquierdo donde quiere poner la Zaira. El balón de Zaira para Yoko. Yoko Tagashira que hace un buen movimiento. Yoko que puede golpear. Yoko se perfila, tarda demasiado. Le da tiempo a la defensa a reestructurarse, pero filtra un buen balón para Sato. Y la parada de Laura, la guardameta, que achicó rápido y ahora Elena tiene la oportunidad de la contra. Elena levantando la pelota. Tiene a Cristina delante. Elena que quiere ganarla. Natalia está muy rápida y despeja a saque de banda. Pelota de nuevo. En el toque de cabeza recupera el balón Collerense. Buscaba el golpeo. Finalmente acaba en un control de juego para Natalia. Cristina, Natalia. Ese balón que va a acabar siendo despejado. La tiene de nuevo Fútbol Playa Huelva. El toque de cabeza, la pelota dividida. La quiere ganar el disparo. A Laura. Directamente a sus manos. Está esta segunda parte un poquito más abierta. Demasiado ida y vuelta. El balón se acaba marchando fuera. El balón ahora en un disparo peligrosísimo de Marin Fujisawa, que cuando puede, ya lo hemos dicho, busca portería. Que bien ha estado Laura, la guardameta, que ahora, ojo ahí en ese balón que podía perder el equilibrio la portera de Collerense. Pero fíjense Fujisawa cómo agarra esa pelota, cómo golpea prácticamente sin poder reaccionar. Y luego Laura rapidísima en el rechace, salvando el tercero de Fútbol Playa Huelva. Aquí lo vamos a ver en esta toma que siempre es preciosa. Y fíjense que mano izquierda saca la guardameta de Collerense. El pase para Natalia con alguna complicación. El envío directo buscando zona ofensiva. Lo busca Fútbol Playa Huelva. No llega Fujisawa. El balón sigue peleándolo precisamente Marin Fujisawa. Pelota al área. Amagaba con el golpeo. Finalmente tiene que prepararse para una chilena que termina de llegar. Y Laura acompaña para recoger esa pelota. Se viene el ataque. Y en esta jugada se está quejando ahora Fútbol Playa Huelva.
Aquí lo vamos a ver. Como ese balón acaba siendo recuperado. Pelota arriba. La gana de nuevo Natalia, que se queda con la pelota. Pelota en largo. El toque de primeras Fujisawa, que puede golpear. La tiene ahí Fujisawa. ¡Qué bien la defensa de Collerense! Lanzándose con todo Peña, que acaba de salvar a las suyas. El envío en devolución para Peña. Se apoya en Laura. Últimos 3 minutos de este segundo periodo. 0-2. Pelota en largo, el toque de cabeza. Era muy difícil, pero ha estado a punto de encontrar el tanto ahora Naira Gallego con esa peinada. Ahora se está atendiendo a la futbolista del Fútbol Playa Huelva. Y se va a reanudar el partido. Natalia, preparada para poner la pelota a funcionar. El balón en largo, cortado por Fujisawa. La tiene Sato. Sato, que amagaba, recorta, lo hace bien Sato. El disparo, vaya golazo de Sarina Kato. Sarina Kato, que acaba de hacer un auténtico golazo. Como recortó, cómo se fue perfilando. Y cuando Kato acaba encontrando el golpeo, siempre genera peligro. Segundo tanto para ella. Lo estaba necesitando Fútbol Playa Huelva. Qué bien Sarina Kato. Se viene. Saque para Collerense. 2,5 para acabar este segundo periodo. 0-3. Está ganando Fútbol Playa Huelva. La tiene Sarina Kato. Saque para Collerense de esquina, el envío, que no termina de despejar nadie. Y ahora el disparo de Elena se acaba marchando fuera. Balón para Natalia. El disparo de Natalia, que acaba siendo desviado. Turno para Collerense en el saque de banda. Laura. El envío para que Elena se quiera perfilar. Protege Elena la pelota. Jugando en zona defensiva. La tiene Collerense. Es Saray. El envío Natalia de nuevo, muy valiente. Despejando de puños. Y Fútbol Playa Huelva, que va a ver cómo regala otro saque de esquina para Collerense. No la pudo agarrar Natalia. No era un buen envío de su compañera. Y aquí vemos la salida para anticipar el posible remate. La tiene Kato. Sarina Kato. El toque ahora de tijera a las manos de una Laura, que recibe la pelota y la pone rápidamente en juego. Balón despejado de cabeza. La tiene de nuevo Sarina Kato. El disparo de Fujisawa. La pelota que sale mordida. No llega María Soto. Y es otro balón que iba a acabar perdido por un costado. El golpeo fácil para que se la quede Natalia.
La pelota de nuevo para Natalia. El envío, el bote que lo va a aprovechar Fútbol Playa Huelva. Y la parada de Laura, que tras tocar la pelota acaba saliendo por encima del larguero. Vaya ocasión que ha tenido Melody. Vaya jugada de Zaira y lo vamos a ver. Y el toque de Laura que evita el tanto de Zaira Posada. Y no va a haber tiempo para más. Acaba este segundo periodo. 0-3 gana Fútbol Playa Huelva. Enseguida estamos con ustedes para el tercero y definitivo. Va a comenzar este tercer periodo. Está ganando Fútbol Playa Huelva 0-3 en un partido donde está siendo superior a Collerense. Pero esto es Fútbol Playa y todo puede pasar en la primera división. Viene Collerense, el disparo, la pelota que se acaba marchando fuera. La pelota jugando en zona defensiva, Fútbol Playa Huelva. Tocando la bola ahora mismo sin oposición, apoyándose en su guardameta, sabiendo que evidentemente el resultado le da la comodidad de poder ver ahora mismo desde un crono favorable el 0-3. Oportunidad para poder avanzar.
Collerense jugando la pelota, banda derecha. La pelota filtrada acaba siendo despejada con contundencia. El saque de banda, sale la guardameta con mucha fuerza, rápida, anticipándose al posible remate que buscaba ahora Melody. El colegiado que le pregunta a la futbolista si está todo ok. Melody que afirma. Y aquí vemos repetida la salida de la guardameta y cómo tras despejar pelota acaba tocando el atacante que buscaba esa disputa. Sigue Fútbol Playa Huelva. Y el recorte es buenísimo, la pelota dividida. Viene Fútbol Playa Huelva para hacer el cuarto, la quiere regalar, estuvo generosa Elena Guerra. Y se monta la contra Collerense. El balón que se va a quedar corto, el balón es ahora mismo perdido por un rebote en la espalda en el intento de percutir por parte de Zaira. Y es de nuevo Pastora quien va a dominar esa pelota. Melody llevándose la pelota por banda izquierda. Quería avanzar. Estuvo bien ahora Pastora Jiménez, que defendió esa jugada con contundencia. También ahora en el juego aéreo, muy segura la futbolista onubense. El envío, ahora el despeje, que acaba siendo rebotado. Se lo queda la guardameta. Otra oportunidad y sigue Fútbol Playa Huelva. Se puede venir el disparo y el golpeo se acaba marchando fuera. La pelota ahora con alguna dificultad, que también la va a recoger Laura. El envío de Collerense no lo puede controlar. Llega Elena Guerra, que se quiere marchar. Elena con potencia puede golpear. Elena decide dar una asistencia buenísima. El remate la ha tenido Zaira. La ha tenido Zaira para hacer el cuarto. Perdona Fútbol Playa Huelva. Aquí lo vamos a ver. La pelota, el control es buenísimo sin dejarla caer. Quiere definir y acaba lanzando desviado. La pelota que acaba despejando Fútbol Playa Huelva. Collerense en la disputa, intentando recoger una pelota dividida cerquita de la línea, evitando que salga. Ahora el balón es de nuevo para Fútbol Playa Huelva. El balón cruzado, el remate. Y vaya parada, vaya mano espectacular de la guardameta de Collerense. Sigue jugando Fútbol Playa Huelva. El balón que no termina de salir. Dice el colegiado finalmente que sí. Saque de banda para Collerense. Puede venir el golpeo. La pelota que coge mucho vuelo. Finalmente llega una peinada. Puede llegar el remate. El disparo. Y ahora sí llega el gol de Collerense. Elena Montane, que marca el primero de las suyas. La capitana que define. 1-3. Todavía 7 minutos. Collerense, que cree en la remontada. Ahí lo vemos, el recorte. Y luego la definición de un Collerense que no tiene problema a la hora. Y ahora en el saque acaba de llegar el cuarto del Fútbol Playa Huelva. No pudo detenerla la guardameta. Otro tanto más. 1-4.
Aquí lo vamos a ver repetido, como le dejan esa pelota a María, que golpea con muchísima calidad. Y ahora sí, una María que había estado buscando el tanto en el partido, pues ha llegado en este saque con ese disparo ajustado. Collerense, que había hecho lo más difícil. Ahora el disparo se va fuera de recortar distancias, y que ha visto que en el propio saque ha vuelto a mantener los 3 goles. Fútbol Playa Huelva. La caída de Cato ahora. Y dice Cato que está bien, de lo cual nos alegramos. Ahí vemos el empujón. Pues Sarina Cato, que lleva 2, que quiere buscar el tercero. Preparada Sarina Cato. Siete minutos para acabar el partido. Sarina Cato, que está cogiendo la distancia para el remate. Cato, el disparo, la parada y el larguero acaba sacando definitivamente el balón. Otra intervención de Aroa, que salva el quinto para Fútbol Playa Huelva. Vamos a ver aquí el disparo de Cato. Ese bote, como la guardameta da en el poste de atrás. Vaya golazo de cabeza que acaba de marcar Fútbol Playa Huelva en una acción que acaba en el segundo palo. Y como Cristina Domínguez aparece lanzándose en plancha para marcar otro tanto, para hacer el 5-1, para poner más distancia, y lo celebran con ese gesto las 4 futbolistas del equipo onubense. 1-5, Collerense cada vez más difícil. Ahí se viene otra pelota para Fútbol Playa Huelva. La tiene María. María defendida, se quiere meter en un jardín, que decide salir apoyándose en su guardameta. Cato. Sarina Cato. Intenta el 1 para 1. Cierra bien la defensa de Collerense. Lo hizo fantástico Saray. El balón ahora en un remate muy difícil. Acaba en los guantes de Jennifer. Cristina devolviendo para Jennifer. El toque ahora que intercepta Collerense, pero sale por un costado. Saque de banda para Fútbol Playa Huelva. Jennifer. Pelota en largo para Sarina Cato. Cato, el toque de calidad, puede venir María, el disparo y el balón se va ajustado al poste. La pelota se marcha fuera. El balón ahora perdido. Lo bloquea la guardameta. Saque de banda. La va a poner en juego de nuevo Collerense. El envío despeja bien. Y ojo a ese choque que ha sido bastante fuerte. Se para el partido. Tienen que atender a las 2 futbolistas. La defensora acabó impactando en el intento de despeje con la delantera, que intentaba rematar. Ahí lo ven. Además de forma lateral. Dolorosísimo ese golpe. Es Cristina. La otra futbolista creo que era Elena. Un golpe muy duro el que se han llevado las 2 futbolistas, así que esperemos que no sea nada. Parece que Elena se empieza a incorporar.
Y están atendiendo a Cristina, la defensora, que también ya se pone en pie. Nos alegramos que ambas futbolistas estén para poder marcharse por su propio pie del campo. Ahora, evidentemente, todos los protocolos sanitarios para comprobar el estado. Después de un golpe tan fuerte, se marcha del terreno de juego Cristina. Será pelota para Collerense. Y el balón de nuevo para otro envío en largo. La pelota ahora dividida, ese balón que va a sacarlo como buenamente puede la defensa. A la aventura se quería marchar Zaira. Protege Zaira la pelota. Intenta también Peña recuperar, pero acaba en zona defensiva jugando Fútbol Playa Huelva. 4 minutos 20 segundos para acabar el partido. 1-5 gana Fútbol Playa Huelva, que está siendo muy superior a Collerense. Otro envío largo, intentando ahora buscar una oportunidad para poder girar el juego. El balón lo hace bien, también con calidad ahora, marchándose Melody. Apertura para Peña, Peña que buscaba la prolongación. Melody no le entiende y ese balón es para la guardameta Jennifer. Hubo ahora discrepancia a la hora de dónde lanzar el desmarque y Melody lo hizo en zona interior. Peña buscaba darle profundidad por el costado. Sigue jugando Jennifer. El envío en largo. Otra pelota para que proteja Fútbol Playa Huelva. La caída ahora es clara. Es falta. La señala el colegiado. Oportunidad para Fútbol Playa Huelva, para Zaira, de hacer el sexto. Preparado Zaira para buscar un tanto. Que ponga el sexto en el partido. A 3:30 para acabar. Si viene el disparo de zurda y se marcha fuera ese balón, que va a acabar de nuevo en Collerense. La pelota en largo. Balón donde puede venir ahora el centro. El recorte lo hace bien Peña, aguantando la defensa. Peña que la quiere dejar de cara. Llega con todo, la gana por fuerza. El disparo ahora de Candela. Y está muy atenta Jennifer para salvar el problema. Saque de esquina. El balón picado, la peinada es buena. Sigue disputándola de nuevo un Collerense que está manejando ahora mismo la situación de juego. Se viene la chilena, el rebote, nadie despeja. Sigue Collerense, la va a defender ahí como puede Fútbol Playa Huelva. Puede venir el disparo. Otro bloqueo más. Y ahora viene la contra, puede ser el sexto. La tienen ese disparo. La buena parada de nuevo de la guardameta, que busca un envío directo. Y ese balón va a entrar de portería a portería. Así que será balón para que la ponga en juego Jennifer. Ahí vemos cómo la guardameta en 2 ocasiones consigue salvar, también con la ayuda de la defensora, esa chilena rebotada, que va a ser para que bloquee Collerense y para que apure 2 minutos para mejorar por lo menos el golaveraje ante un Fútbol Playa Huelva que ha hecho un partido muy completo. Y ahora ese balón va a ser en un disparo directo a las manos de Jennifer. Cato. Y el balón que en el bote está a punto de complicarle la vida a la defensa, pero estaba muy atenta la guardameta Laura, que envió en largo. Va a acabar este partido en portería Natalia.
Elena se quería girar, la tiene Fútbol Playa Huelva con un disparo a las manos de Laura. El envío directo, controla Fútbol Playa Huelva. Cato que la quiere ganar. Se la lleva Sarina Cato, que buscó en la izquierda un balón filtrado. ¡Vaya golazo que acaba de marcar Zaira! ¡Vaya golazo del Fútbol Playa Huelva! ¡Vaya acción! ¡Cómo triangularon entre Sarina Cato, Elena Guerra y la definición de Zaira Posada! Marca el sexto Fútbol Playa Huelva. 1-6. La realidad es que poco se le podía pedir a Aroa en esta jugada. Aquí lo vamos a ver en el mano a mano. Se viene el disparo, ahora muy arriba. Un collerense que lo ha intentado, pero Fútbol Playa Huelva haciendo uno de los partidos más completos de lo que llevamos de temporada. Ha sido capaz de no dar demasiadas opciones. Cato que viene en la ayuda. Collerense intentando avanzar. Finalmente la pelota que va a ser protegida y lo vamos a ver. Y está forzando que ese envío acabe en un intento de remate que no llega. El Fútbol Playa Huelva puede tener otro más. El disparo se marcha alto. Últimos 10 segundos de partido. Collerense que va a buscar la última. Es Aroa quien la quiere mandar arriba. La peinada que no llega. Despeja bien Fútbol Playa Huelva. Y colorín colorado acaba este partido de la primera división. Collerense 1, Fútbol Playa Huelva 6. Enseguida volvemos con más Fútbol Playa, con el último partido de esta jornada de sábado hasta ahora.
usuario.